Bueno, entonces, de acuerdo a lo que hemos platicado anteriormente, pues vamos a presentar el método de Runge-Kutta de primer orden, es decir, en donde su error de truncamiento tiene una rapidez de convergencia de h, o eso grande de h, es una lectura similar, son sinónimos, ¿no? Rapidez de convergencia h o error o una O grande de H. Recordemos qué significa eso. Significa que el error de truncamiento es menor o igual que una constante por H. Si fuera H cuadrada, el error de truncamiento es menor o igual que, el valor absoluto es menor o igual que una constante por H cuadrada. Entonces, con H's pequeñas puedo asegurar que el error de truncamiento lo controlo, ¿no? No lo dejo crecer de acuerdo al valor de H y de la N. Pero bueno, ok. Entonces, pues no hay mucho que hacer, ¿no? El método de Runge-Kutta de primer orden trataría de sustituir a la T de Taylor de primer orden, de tal manera que tenga la misma rapidez de convergencia a su error de truncamiento y de tal manera que no derive. Pero pues eso es directamente Euler, ¿no? Euler tiene el error de truncamiento H y no derivo, ¿no? Tratar de estimar a T1 es inútil de acuerdo a... no cumple nuestra definición, ¿no? Lo que queríamos era tener mismo orden de rapidez de convergencia que t y sin derivar. Pues eso lo hace Euler, entonces no es necesario hacer esto. Entonces podríamos asociar al método de Runge-Kutta de primer orden con el de Euler, aunque pues de hecho en la literatura ni viene, ¿no? O sea, no se toca para n igual a 1 porque no tiene sentido de acuerdo a los objetivos, pero entonces ya podemos hablar del método de Runge-Kutta de segundo orden. Aquí ya tiene sentido. ¿A qué nos referimos con el método de Runge-Kutta de segundo orden? Pues el error de truncamiento local es menor o igual que una constante por h cuadrada. Y entonces recordemos que si el error de truncamiento tiende a cero, las estimaciones y las alturas reales, las evaluaciones reales, tienden a ser iguales, ¿no? Entonces, pues una h pequeña al cuadrado es más pequeña, ¿no? Entonces este orden de convergencia es mucho mejor, ¿no? ¿Cuál es la idea del método de Runge-Kutta de segundo orden? Pues es lo que habíamos comentado anteriormente. Voy a escribir la T2 para método de Taylor de orden 2, que es esto, es la f de t, y. Recordemos que esta es la función a la que está igualada el despeje de la primera derivada de la ecuación diferencial, a la primera derivada de la función en nuestra ecuación diferencial a lo que está igualado. Y lo que queremos evitar es precisamente esto, ¿no? Calcular la f'. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Queremos sustituir a este T2 de Taylor por algo con esta estructura. Y esta es una propuesta, ¿no? A mí me gustaría pensar que esta función, que es la f a la que está igualada a la ecuación diferencial, me gustaría encontrar una constantes adecuadas a 1, alfa 1, beta 1, de tal manera que evaluar esta función sea lo mismo que evaluar el T2, que gano aquí. Pues lo que gano aquí es que no tengo que derivar. Simplemente con conocer f yo puedo hacer estas evaluaciones. ¿Qué pierdo? Pues que aquí, pues como estoy aproximando a t, tengo más error. Pero lo que quiero cuidar es que el orden de convergencia del error de truncamiento siga siendo 2, como lo tiene el método de Taylor de orden 2. Entonces, pues lo que se hace es que utilizamos Taylor para varias variables, así como tenemos polinomios de Taylor por una variable, tenemos polinomios de Taylor para varias variables, hacemos unas igualaciones y resulta ser que los parámetros buenos que ocasionan que esta función se parezca que esta evaluación de función, esta estructura se parezca a T2 y tenga el mismo orden de convergencia, es elegir este coeficiente como un 1, elegir este alfa 1 como h medios, en donde h es el paso, y elegir este beta 1 de una manera muy curiosa. Va a ser h medios multiplicada por la evaluación de la función en t, y, como si evaluáramos de forma anidada. Entonces, pues resulta ser que esta metodología, cuando se encuentran estas constantes, pues recibe el nombre de método de Runge-Kutta de orden 2 y en particular se llama método de Runge-Kutta de orden 2, se llama método de punto medio. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente. ¿Por qué punto medio? Pues porque resulta ser que TI más H medios estás a la mitad entre TI y TI más 1.
y resulta ser que omega i más h medios de f de ti, omega i, también estás a la mitad de la evaluación, ¿no? Estás a la mitad de la evaluación de la función. Ok, ahora pues este sería el algoritmo de punto medio. Entonces empiezas con la condición inicial y posteriormente empiezas a estimar las evaluaciones de la solución real con este algoritmo. Y bueno, esta f se evalúa en dos, porque es una función de dos variables, se evalúa en dos lugares, pero el segundo lugar se evalúa en lo que nos arroje primero esta f, ¿no? Entonces, para hacerlo más cómodo, podemos pintar al método de la siguiente manera. Omega 0 es la condición inicial. Vamos a llamarle K1 a la evaluación que está aquí. Vamos a llamarle K1H por F evaluadente 1 omega 1. Y vamos a llamarle K2 a esto que está aquí afuera. Entonces, K2 es H por F de T1 más H medios, coma omega 1, digo W1, omega 1, vamos a llamarle W1, más este término, pero este término ya le llamé K1, previamente lo tengo calculado, entre 2, ¿ok? Entonces, pues resulta ser que la estimación es equivalente a decir que la nueva estimación es igual a la anterior más K2. Y esto lo repito el número de veces necesarias con un tamaño de paso dado por B menos A entre N, y en donde cada punto de evaluación, cada TI lo calculo de la forma A más IH, ¿ok? Entonces este sería el método de punto medio. Entonces, lo importante aquí es la idea de la obtención, ¿no? De manera similar, eh, no solamente se puede proponer una estimación de T2 con esta estructura, podríamos pensar en que aquí sumamos otra evaluación de F o incluso ya proponer directamente que los parámetros en donde se evalúan pues son estimaciones de la F anidadas. Entonces, si proponemos uno de manera distinta, es decir, que aproximarnos a T2 con otra estructura, pues obtenemos algo que se llama el método de Euler modificado, ¿no? Entonces, en el método de Euler modificado, lo que tenemos es que se propone por un lado una estructura diferente de aproximación de T2, y como estamos aproximando T2 con las condiciones de Runge-Kutta, es decir, preservar el orden, la rapidez de convergencia del error de truncamiento local, pero resulta ser que el método modificado de Euler 2 sigue siendo un Runge-Kutta de segundo orden, porque el nombre de segundo orden es respecto a la rapidez de convergencia de su error de truncamiento local. Entonces, pues con una estructura diferente de aproximación para la T2, pues resulta ser que tenemos esta función va a aproximar al T2, ¿no? En el sentido que hemos comentado ya muchas veces. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es evaluar a f en determinados puntos y luego sumar a la f evaluada en t y en f misma, o sea, estamos evaluando anidadamente, eh, para aproximar al T2 y eso tendrá el mismo orden de convergencia. Entonces, para hacer más amigable esta notación, pues hacemos pequeños cambios de variable y empezamos a hacer las operaciones. Entonces, decimos que la condición inicial es alfa, la evaluación inicial es alfa, calculamos un término que le llamaremos K1, que precisamente es este valor por H y este valor que está aquí. Entonces, calculamos lo que le llamamos K1, que sería este número y este número con H. Después calculamos algo que se llama K2, donde K2 va a ser esta parte. Entonces K2 sería la evaluación en T más omega i más esto que está aquí, que es K1. Y luego pues vamos a tratar de escribir a la fórmula completa en términos de estos K previos. Entonces omega i más 1 es omega i más 1 medio de K1 más K2, ¿no? Entonces por las sustituciones que hemos hecho pues no estamos más que calculando esta función que está aquí de una manera digamos más amigable. Hacemos esta operación las veces que sea necesario, el tamaño de pasos B menos A entre N, y cada punto de evaluación sigue esta obtención, es A más IH, en donde H es el paso, y esto tiene orden de convergencia 2. De la misma manera, resulta ser que si se propone eh, la misma estructura, una determinada estructura, se resuelve en las metodologías, pues podemos elegir no nada más un tipo de constantes, hay otro tipo de constantes que se pueden elegir en las propuestas de lo que aproxima a la t. Si elegimos unas constantes distintas, eh, eh, tenemos un método de Runge-Kutta de segundo orden, pero estas constantes distintas es lo que se conoce como el método de Eun,
en donde vamos a aproximar de la siguiente forma. Tenemos la condición inicial, calculamos un K1, calculamos un K2, que son evaluaciones anidadas, y resulta ser que la estimación del nuevo punto es esta operación. ¿Ok? Y estos tres son métodos de Runge-Kutta de segundo orden. ¿Ok? Entonces, pues como podemos observar, pues después de todo una explicación como ideas y algunas cuantas operaciones, sobre todo en el video anterior, pues resulta ser que podría uno tener claro o bueno, tener de qué se tratan estos métodos de Runge-Kutta. Y bueno, hacer estas operaciones evaluadas de forma manual, pues realmente es algo muy, muy tedioso, y yo creo que solamente valdría la pena hacerlas una única vez para entender qué está pasando en forma operativa y después ejecutar un programa de computadora. De otra manera, esto se vuelve, pues, digamos, muy tedioso y desgastante. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, resolver esta ecuación diferencial como ejemplo, en donde este es mi f, este es mi intervalo en donde quiero estimar la solución, una condición inicial, un determinado número de subintervalos o un n igual a 10 para generar puntos de estimación, y aquí tengo la solución exacta. Entonces voy a mostrar un programa realizado en MATLAB que ejecuta estos algoritmos y también nos da otros datos. Eh, Voy a mostrar el programa, voy a ejecutarlo y bueno, la idea es que pues, el programa tiene implementado estos algoritmos. Y bueno, esta función se llama EQDIF de ecuaciones diferenciales, RK de Runge-Kutta. Entonces, como parámetros, esta función nos va a pedir f, que es la función a la cual está igualada la derivada de nuestra incógnita y. El punto A, que es el extremo izquierdo del valor de t, el punto B, que es el extremo derecho del valor de t, es decir, en el intervalo en donde queremos encontrar la solución. El alfa es la condición inicial, n es el número de subintervalos en los que voy a dividir a, b para estimar estimar mis evaluaciones de la función real. C hace referencia al cálculo. Entonces, dependiendo del valor de C, vamos a indicar si queremos aplicar Runge-Kutta de primer orden, punto medio, Euler modificado, EUN, o Runge-Kutta de cuarto orden, que no hemos hablado de él, pero en el siguiente video vamos a hablar de él. Y Y es un valor que representa la solución analítica, la solución real. Si lo tengo, lo proporciono como una función anónima. Si no lo tengo, entonces ingreso un número, un 0, un 1, para que el programa sepa que no tiene que no tiene esa información, entonces no entra en conflicto, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lo de siempre, calculamos nuestro paso, hacemos nuestras condiciones iniciales. Si C es 1, que es el cálculo, se hace Euler, o el usual. Si C es, bueno, 1 como carácter. Si C es M, entonces se hace punto medio. Aquí están digamos, hacemos la repetición de las evaluaciones. Aquí están los Ks, K1, K2 y el nuevo W. Si C es M, es Euler modificado. Calculamos el K1, K2 y la W de acuerdo al algoritmo. Si C es el carácter H mayúscula, entonces hace el método de EUN, que es K1, K2, etc. Y si C es igual a 4 como carácter, es decir, ingresamos el valor entre comillas simples, pues resulta ser que pues hace el método de Runge-Kutta de cuarto orden. El método de Runge-Kutta de cuarto orden, pues lo que hace es lo mismo que el de 2, es, por ejemplo, evalúa evalúa, sustituye o estima la T4 de Taylor mediante evaluaciones de las funciones anidadas, ¿no? Entonces aquí hay 4Ks, eso solamente es por la manera en cómo se propone la estimación de la T4 en Runge-Kutta de cuarto orden. Y bueno, graficamos los valores. Si Y es una función, es un manejador de funciones dada por una función anónima, entonces pues puedo graficar
la función analítica y puedo calcular los errores reales, ¿no? Entonces todo eso estamos diciendo. Vamos a aplicar este programita para los diferentes métodos de acuerdo al ejemplo que hemos mencionado previamente. Y bueno, los datos que tenemos, esta es la derivada de y con respecto de t, esta es nuestra f de dos variables, es menos t cuadrada y, el intervalo de t es de 0 a 2, la condición inicial es de 2, queremos que n sea igual a 10 y nuestra solución analítica o real es 2 por l a menos t cúbica entre 3. Entonces con estos datos vamos a ejecutar nuestro programa y nuestro programa pues nos va a arrojar los, los puntos en donde hemos estimado las alturas. Omega i se refiere al método de punto medio, omega im es Euler modificado, omega ih son las estimaciones con el método EUN y estos son los errores absolutos. ¿Okay? Como observamos, pues los errores absolutos son distintos. En algunos puntos un método es mejor que otro porque el error absoluto es más pequeño, pero lo interesante es que todos tienen el mismo, su error de truncamiento tiene la misma rapidez de convergencia. Entonces voy a ejecutar el programa con estos datos que acabo de comentar. Entonces lo que tenemos que ingresar es el valor de f. Entonces f es una función que depende de dos variables, de t y de y. Y si mal no recuerdo era menos t cuadrada y esto por y. ¿Ok? Eh, A era 0, B era 2, alfa era 2, que es la condición inicial, n igual a 10. C es lo que debo de elegir el método y Y es la solución analítica, si es que la tengo. Entonces, si tengo la solución analítica, Y es igual, como una función de t, es igual a 2 por una exponencial a la menos eh, t cúbica entre 3. Aquí está. Ok, estos paréntesis no son necesarios, pero la costumbre de ponerlos de mi parte, pero no es, no es necesario poner estos paréntesis, la operación se haría en el orden adecuado. Ok, entonces aquí está la función y, ejecutamos nuestro programa eqdiff rk y damos el valor de f que lo hemos asignado previamente. A era 0, B era 2, el intervalo de las t's, la condición inicial era 2, el número de n lo habíamos elegido, no lo habían proporcionado, que era 10. La c pues tiene diferentes valores, vamos a hacerlo primero con punto medio y después vamos a ingresar el valor de y, que es la solución analítica. Si no lo tuviéramos, ingresamos un 0 y no pasa nada, o un 1. ¿Okay? Entonces ejecutamos el programa. Y bueno, aquí nos arroja la gráfica en azul, es la función, la solución analítica, la solución real. Los puntos en rojo son los estimados con el método de punto medio y por otro lado nos arroja las T's, nos arroja las estimaciones, posteriormente nos arroja una columna con las alturas reales, después nos arroja el error, entiendas el error como la altura real menos la estimada y después el error absoluto que es quitamos el signo a este error. ¿Okay? Aquí está. ¿Okay? De la misma manera podemos ejecutar el programa con Euler modificado. Entonces aquí está nuevamente. Como le dimos los valores de la analítica gráfica, los puntos en rojo son las estimaciones. Aquí tenemos nuevamente en el orden indicado las T's, las estimaciones, los reales, el error y el error absoluto. Eso es con el método de Euler modificado y podemos ejecutar el algoritmo con el método de EUN. H. ¿Okay? Listo, y lo ejecutamos y nuevamente, ¿no? La solución, la gráfica de la solución, las estimaciones y nuevamente, ¿no? Los test, las estimaciones, los reales, el, el error y el error absoluto. ¿Okay? Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video.